Educación en la Mira. Bueno, y es un gusto para mí, en la Educación en la Mira, en esta columna que tanto nos importa, estar en comunicación con Agustín Porres. Él es el director regional para Latinoamérica de la Fundación Barqui. Bueno, además es filósofo, tiene experiencia enorme en políticas públicas de educación. Y la verdad es que se ha tomado a pecho el tema de la pandemia en poder realizar 31 entrevistas con exministros de Educación para saber en qué acertaron y en qué le erraron, y eso lo ha llevado a escribir un libro llamado Tareas Pendientes. Bienvenido, Agustín, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. Es un gusto para mí saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Elisa, por la invitación, por el espacio, y qué bueno tener una columna de este tipo para discutir estos temas de fondo. Totalmente, Agustín, y la verdad que el libro que escribiste es justamente como el contenido que nosotros queremos volcar a esta columna, porque me imagino vos con tu experiencia en educación, lo que habrá sido para vos recopilar estas experiencias en otros países de gente que estuvo a cargo de ministerios encargándose de la educación, ¿no? Contame cuál fue tu expectativa antes de escribir el libro y cómo terminaste, si esa expectativa se pudo cumplir. Sí, muy bueno. La verdad es que no empezó siendo un libro. Empezó con una conversación puntual. Empezó en una reunión de exministros, un grupo que nosotros habíamos creado un tiempo atrás, que nos juntábamos a trabajar reformas, a pensar modelos educativos, pero en una reunión dijimos, bueno, ¿para qué nos juntábamos? Como, ¿qué es lo que este grupo puede aportar? Replanteamos un poco el para qué, y yo me quedé pensando. Esto era empezando la pandemia, te diría, la reunión fue la semana 2, 3 de la pandemia. Entonces dije, bueno, ¿por qué no recopilar? Digo, para mí la pandemia, esto a fin de marzo, iba a ser un shock tremendo al sistema educativo. No sabíamos hasta dónde, pero evidentemente era un cambio. Entonces, pensando cuál es ese cambio, se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no indagar qué es lo que los ministros dejaron sin hacer? ¿Por qué? Porque capaz ahora es el momento de hacerlo. Esa es la pregunta. Y empezó con una conversación. Le escribí a David Coltart, que es el ex ministro de Zimbabue, que es amigo, es una persona que me inspira mucho. Entonces digo, bueno, voy a hablar con él. Le mandé un mail diciendo, no sé si esto es un libro, es un podcast o no es nada, o es un artículo en un diario, pero quiero hablar con vos y preguntarte, ¿qué te quedó pendiente? ¿Por qué te quedó pendiente? ¿Por qué no lo pudiste hacer? Y pensar, abrir la pregunta de si es ahora el momento de hacerlo, porque cuando hablamos de reformas vamos a los planos ideales, tipo, ¿cuál es la visión del futuro? ¿Qué queremos? Eso tiene un plano de idealismo que lo aleja capaz de lo real. Ahora, preguntarle a los exministros, ¿qué es lo que no pudiste hacer? Para mí era mucho más concreto y tenía que ver sobre todo con algo que ellos hayan intentado. Pero, o sea, reformar todas las escuelas para que todas tengan una arquitectura distinta, nadie lo intentó porque no existe la plata para hacerlo. Perfecto, entonces no tiene sentido discutirlo. Ahora, vos quisiste cambiar el estatuto y no pudiste, vos quisiste cambiar la formación docente y no pudiste, quisiste cambiar el currículum y no. Entonces, si quisiste hacerlo es porque veías un valor ahí. Y si no pudiste es porque algo del sistema no te dejó. Entonces, los dos eran hallazgos importantes. Así que claro, empezó como eso, fue una conversación con David, y ahí empecé a sumar, y a poco empezó a tomar forma el libro, pero la expectativa era, yo quería aprender de la experiencia, y el resumen es, cuando llegamos a la entrevista número 20, con el equipo, con mi equipo que lo veníamos haciendo, varios dijeron, bueno, 20 es suficiente, vamos, y para mí lo mejor de esto eran las entrevistas. O sea, yo a mí no me preocupaba el libro. Yo me divertía mucho y aprendía mucho en cada entrevista con los exministros, con lo cual dije, yo quiero seguir. Entonces, conseguí una entrevista más y otra, fui sumando, y seguía el 31, ahí sí me obligaron a decir, tipo, basta, como no se puede hacer más, hay que publicarlo. Pero lo mejor, si querés en términos de expectativa, fue cada una de las conversaciones, porque frente a un prejuicio capaz de que capaz me iban a compartir cosas superfluas o solo los aciertos, me encontré con 31 personas que me compartieron de verdad lo que no les salió. Y eso fue el mejor regalo. Claro, sí, porque... Bueno, y ahora la segunda pregunta que te tengo es de lo que no salió. ¿Crees que se pudo aprender de esos errores? O sea, en esos países, ¿la experiencia de estas personas fue capitalizada de alguna manera?
Creo que, a ver, como dos respuestas. Creo que sí, creo que es capitalizable 100%, creo que no se capitalizó todavía. Okay. O sea, te doy dos ejemplos concretos. Liberia. George Werner fue ministro de Liberia en 2014, 2015 y 2016. Liberia, en África, en el oeste de África, tuvo ébola en 2014, si no me equivoco. Con el brote de ébola, George Werner tuvo que cerrar todas las escuelas. O sea, George vivió una pandemia antes que todos nosotros y lo resolvió de una manera, tomó medidas. Cuando empezó la pandemia, todos teníamos que haber llamado a George y decirle, che, a ver, explícanos cómo es cerrar las escuelas, qué hay que hacer. Yo se lo decía en chiste, pero es medio lamentable. Digo, George, ¿cuánta gente te llamó? Y poco. No se convirtió, no fue el referente mundial y era el tipo con más experiencia en la pandemia. Entonces, el comentario es, los ministros, y yo también lo hablé con varios, cuando son ministros reciben 1000 llamados por día. O sea, están explotados. El día que dejan de ser ministros, no los llama nadie. Claro. Es muy... Y es preocupante. Digo, ¿cómo no aprendemos de la experiencia de otro? Digo, vos te sentás en una silla caliente que hubo 20 personas que pasaron por ahí que conocen los secretos claro. De ese lugar. Y no se consultan. Hacen una transición de 2 días, pero no hay una consulta permanente del ministro actual llamando, che, a ver, esto, ¿por qué no lo hiciste? Esto, ¿por qué? No existe. O sea, no existe por temas políticos, pero también ministros que cambian dentro del mismo partido y no hay una consulta. O sea, claro, creo que no es un problema del ministro de Educación, creo que es un problema del ser humano. Digo, no nos apoyamos en la experiencia de los que pasaron antes, no estamos acostumbrados, no tenemos el ejercicio, un poco tenemos esa ansia de refundar todo. Para mí fue como un aprendizaje, y digo, la verdad es que hay que recolectar la experiencia de otros, no solo el ministro. Y digo, tenemos que tener este ejercicio de manera más permanente. Yo lo aprendí y lo traslado a mi trabajo de todos los días. Claro. O sea, como que culturalmente no valoramos la experiencia del que estuvo en la batalla y puede justamente acortarnos caminos en los errores, ¿no? Agustín, y cuando hablabas de los obstáculos que no nos dejaron hacer lo que ellos percibían como valor, nombraste estatuto, nombraste sistema, ¿cuál es el pantano común a estos exministros? ¿Hay alguna cosa del sistema educativo como está planteado que hayas encontrado un factor común que evite hacer reformas? Sí. Yo cierro el libro con un epílogo que tiene 5 aprendizajes que para mí son la síntesis y después algunos comentarios sobre la pandemia. Cuando dije estatuto y sistema, me refería a temas que se quisieron cambiar, no los obstáculos. O sea, yo no creo que el estatuto sea un obstáculo, creo que es algo que se puede cambiar, mejorar, pero no es el pantano. Para mí el pantano ahí, o sea, hay varios, te tiro alguno, si querés después profundizamos en uno o vamos a más, pero lo primero es que no estamos enfocados en el aprendizaje. Okay. O sea, estamos discutiendo muchos temas de educación que no tienen que ver con el aprendizaje. Claro. Y tenemos que enfocarnos. Digo, que los chicos lleguen a 4º grado y no sepan leer es el drama de nuestro país, de la región, o sea, es el problema. Todo lo demás tiene que ver con el entorno, pero muchas veces las discusiones educativas no están enfocadas en el aprendizaje. Claro. Y eso es un problema. Para mí es uno de los grandes problemas. Qué increíble escucharte, Agustín, porque es como volver a la base de la base del ABC, literalmente ABC. Sí. Yo, el libro lo publiqué el año pasado y tengo ahora como sumo obsesiones, pero digo, me preocupa que como que no termino de entender por qué no estamos discutiendo todos los días que los chicos no sepan leer y escribir. O sea, que los chicos lleguen a 4º grado. Hacer programas remediales de lectoescritura es carísimo. O sea, que un chico que llegó a los 10 años sin saber leer y escribir pueda aprender es muy caro. Claro. Que aprenda en sala de 5 en 1er grado es mucho más eficiente en términos hasta de gasto, de inversión. Y es sospechoso que como país discutamos otras cosas y no eso. Claro. Digo, hay un indicador del Banco Mundial que se llama pobreza de aprendizaje, que mide justamente esto. En los países, cuántos chicos llegan a los 10 años
sin los niveles deseados. Y en los porcentajes estaban arriba del 50% antes de la pandemia. O sea, es dramático. Sin embargo, un chico que no sabe leer no tiene ningún destino. Ahora, pasa el tiempo y no lo estamos discutiendo, no es tapa de los diarios todos los días. Claro, sí, Entonces, totalmente. Yo te diría, eso, perdón, el foco de aprendizaje es uno, y para mí ahí te tiro el título, el segundo, después vos me decís por dónde seguir, pero el segundo es un acuerdo con los 31 que entrevisté, que es la batalla cultural por priorizar la educación. Uh-huh. Decimos que la educación es lo más importante, pero no hacemos nada en consecuencia. Entonces, hay una batalla cultural que tenemos que dar para poner a la educación en los niveles de atención prioritaria. Algunos ministros me decían, yo tengo que dar esa batalla no con los medios de comunicación, la tengo que dar adentro del gabinete, tengo que convencer a otros ministros de que la educación es lo más importante. Lo que pasa, Agustín, estamos hablando de la educación formal escolar. Entonces yo creo que lo que pasó fue que el mundo cambió, esto es una opinión personal, y seguir circunscribiendo a la educación, al aula, cuando el aula no cambió, creo que es perder la batalla cultural, pero por goleada. Sí, te diría, la pandemia nos mostró que la educación es mucho más que el aula. Claro. Sin embargo, y podemos pensar la educación sin escuelas, sin embargo, para mí hoy la educación pasa por la escuela y pasa por la escuela, pasa por el aula. Por ejemplo, hablamos mucho de tecnología, está perfecto, es una discusión muy importante. Ahora, nada va a reemplazar a lo que hace un docente. O sea, por lo menos, desde mi punto de vista, nadie va a reemplazar el rol que tiene un docente de acompañar el crecimiento, de acompañar el aprendizaje de los chicos. Nosotros, yo al margen del libro, trabajo en Fundación Barqui, y lo que hacemos es celebrar la profesión docente, es decir, hacer todo para que la sociedad valore más lo que están haciendo los maestros, porque a mí desde ahí nos transformamos. Y si pensamos en los sectores más vulnerables, es donde la educación es más relevante todavía. O sea, el factor de transformación en la vida de un chico en sectores vulnerables, la escuela juega un rol mucho más importante que en otros espacios. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, parafraseo lo que dije, coincido en la importancia del docente, coincido que la pandemia nos mostró que la tecnología no reemplaza lo que un docente preparado puede hacer por un chico. Eso también es un descubrimiento que lo hemos visto los padres, que nos hemos puesto la vuelta a las clases al hombro. Pero lo que quiero decir es que me parece que hay que ampliar la discusión de la educación, y claramente hay que meter dentro del concepto de educación un montón de aspectos de la formación de los chicos, que no es solamente circunscribirlos a estar presentes sentados en un pupitre, sino que creo que la escuela tiene que transformarse en esa misma conversación, digamos, tiene que también modificarse en esa misma conversación. No digo para no tenerla más, sino que la escuela sea parte de eso, ¿no? Sí. Totalmente. Yo soy un convencido de que la educación es una responsabilidad mucho más amplia que la escuela. Ahora la escuela juega el rol primordial y tenemos que apoyar, tenemos que acompañar, tenemos que estar mucho más cerca del dispositivo escuela. Para mí, el tercer punto en el libro, si querés, como aprendizaje del epílogo, uno es el foco en el aprendizaje, el otro es la batalla cultural, el tercero es el gobierno del sistema. Es cómo se gobierna el sistema educativo, que para mí hay que cambiarlo por todos lados, desde la autonomía que tiene la escuela hoy, que es muy baja y para mí tiene que ser más, hasta el rol de los ministerios, el rol de la evaluación. O sea, hay que repensar ese dispositivo que tenemos hoy para educar. Totalmente. Volviendo un poco a este tema de la batalla cultural, ¿por qué crees porque antes, no se puede generalizar, pero estaba más clara la línea de que el progreso venía por la educación, ¿no? Era algo que no se discutía y que se escuchaba en los imaginarios de los países y los líderes del mundo, ¿no? Hablaban de la educación. ¿Por qué crees que después esto dejó de ser y hay que volver a instalar la educación como algo importante, porque si no, como que se nos escapó de la agenda? ¿Por qué crees que pasó eso? Sí.
es espectacular la pregunta, no sé si tengo la respuesta. Ay, Agustín, si no sabes vos, estamos en el horno. No, es que estamos en el horno. O sea, lo primero es reconocer que estamos en el horno. Y yo estoy convencido de eso. No porque yo sepa o no sepa. O sea, la situación es grave. Yo creo que fuimos dando discusiones. Los últimos 40 años, 50 años, como el parámetro que querramos, hubo un esfuerzo enorme por la inclusión y por el acceso. Hoy muchos más chicos van a la escuela que antes, entonces eso es positivo, también eso genera nuevos desafíos. La discusión que tenemos que tener mucho más fuerte de la calidad es, ok, hay más acceso, ¿cómo hacemos que sea mejor? Claro. Y ahí es donde fuimos perdiendo, pero en esa pérdida también creo que es cultural, creo que y a ver, si querés como salida, yo creo que tiene que ver con los liderazgos. Creo que hasta que no tengamos una dirigencia que valore y priorice la educación. Hace poco nos reunimos con un especialista, con un experto que fue funcionario del gobierno de Gran Bretaña y nos mostraba las transformaciones en 50 años. Gran Bretaña estaba muy mal en Europa y hoy, o sea, en los promedios europeos, y hoy está muy bien. En 50 años nos mostró 3 reformas grandes. Cuando hablaba de las reformas, no hablaba de el cambio curricular, nos ponía fotos de presidentes, o sea, de primer ministros en ese caso, pero digo, esta reforma fue la reforma de Tony Blair. ¿Qué quiere decir? Si no tenés a las cabezas convencidas, no hay ministro de educación que pueda hacer magia, no hay escuelas que puedan, o sea, claro. Necesitamos que se lidere una transformación, que después, creo, es de abajo para arriba. O sea, al final yo creo que la transformación educativa va a venir de las escuelas, de los actores que están lidiando con el sistema, pero empoderados por los que tienen, si querés, el poder, la visión. Claro, como que la política la necesitas, porque si no, por más que sea fuerza de abajo, es como difícil institucionalizarlo. Sí, con los niveles de autonomía que tienen hoy las escuelas, es muy difícil. O sea, están en muchos sentidos atados. Por eso creo que tenemos que apostar a liderazgos que prioricen, que digan, o sea, la educación es una prioridad de verdad. Y eso no pasa. Fui a dar una clase de política educativa en una carrera de ciencias políticas, donde se forman los futuros politólogos, los que van a liderar gran parte de los ministerios de nuestro país. Fui a dar política educativa, me invitaron 1 hora. Les pregunté, porque antes yo conocía el programa de las universidades, varias tienen como política educativa, es una materia dentro de los 4 o 5 años de estudio. Fui a preguntar, y le pregunté a los alumnos, digo, ¿cuánto cursaron ustedes de política educativa? ¿Tuvieron una materia? Antes, en algunas universidades hay optativas, vos elegís política social, política de defensa, política educativa. Bueno, acá, donde estuve, antes política educativa era una materia, luego pasó a ser una optativa, y hoy no existe más. Hay un tema de demanda también, de que pocos son los politólogos que les interesa meterse en este tema, pero hoy no es una optativa. Esos chicos que van a gobernar nuestro país, que se están formando para eso, en 4 años de universidad cursaron 1 hora de política educativa, pobres conmigo. Claro. Yo digo, el que diseñó esa carrera le está preocupado por la educación, porque siempre decimos como no, los políticos tienen que priorizar la educación. Bueno, los políticos, los académicos, la sociedad, o sea, eso es la responsabilidad de todos. Pongo este ejemplo para decir, no es solo el presidente, pero digo, quienes lideran la Argentina tienen que poner, todos tenemos que poner a la educación como una prioridad en serio. Y eso se juega en estos detalles. Y digo, ¿cuánto tiempo le dedican los politólogos? Por decir un ejemplo. Ni idea. O sea, es una buena medida de la falta de interés. Ahora, Agustín, la última pregunta y tenemos que cortar la entrevista, pero si tuvieras vos el poder del Ministerio de Educación en tu mano, ¿cuáles serían las 3 reformas que encararías? Me imagino que después de haber hecho todo este libro y haber reflexionado sobre estos temas. Te diría como lo primero, como no como una reforma concreta, pero enfocar, como decir, bueno, las 3 reformas tienen que estar enfocadas en el aprendizaje. Uh-huh. Tienen que responder a esa pregunta. Bien. Creo que eso es fundamental. Después, creo que hay que trabajar en la formación y en la carrera docente. Es un desafío enorme, uh-huh. Es un desafío de mediano y largo plazo.
que es acompañar mejor a los docentes, acompañarlos desde la formación, pero desde los incentivos laborales, desde las condiciones de la carrera. O sea, ahí hay toda una mejora que es fundamental. Creo que hay que priorizar enseñanza, aprendizaje, lectura, lectoescritura, es decir, dejemos capaz abandonemos algunas innovaciones o posterguémoslas y concentrémonos en que los chicos aprendan a leer y escribir. Es fundamental. Y conectar, me decía el ministro de San Pablo, Rosselli, que fue ministro nacional de Brasil, dice, si la escuela secundaria pierde alumnos es porque no es atractiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? La escuela tiene que ser atractiva para que no se quieran ir. Como repensemos la escuela desde ahí, desde qué hacemos para que los chicos elijan estar acá. Y creo que la escuela secundaria tiene un desafío de vincularse mejor con el mundo del trabajo, con el mundo en general, de estar en contacto, y creo que ahí se podría pensar una reforma. Espectacular, Agustín. Bueno, dejo abierto este diálogo, esta conversación, porque nos quedan 1000 temas por hablar, pero bueno, me parece que por hoy ya fue un rico intercambio para poder intercambiar. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Agustín, por esta conversación. No, gracias a ustedes por el espacio, me parece muy bueno. Cuenten con nosotros para lo que quieran. Dale, buenísimo. Bueno, te voy a estar mandando también algunas notas que estuvimos haciendo respecto a esto que hablaste de la lectoescritura, que nos pareció súper interesante. Dale, mándenos. Nosotros tenemos algunos programas que estamos implementando dentro del país y en otros países de América Latina, así que mándenos. Buenísimo. Bueno, Agustín Porres, muchísimas gracias. Perfecto. Por esta comunicación con Citas. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, y así pasaba Agustín Porres, el director para Latinoamérica de la Fundación Barqui, hablando de la educación y qué importante que es para nuestro país. Educación.